Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Listo. ¿Se puede ver completamente mis diapositivas? Sí, doctora. Ya, listo, perfecto. Empezamos entonces la clase. Vamos a hablar acerca de lo que son micosis profundas oportunistas. Bueno, entonces cuando hablamos de lo que son micosis, hablamos de lo que son, o ya habrán visto algunos temas de lo que son micosis superficiales, micosis cutáneas, subcutáneas, endémicas y las oportunistas, ¿no? Que son causadas por diferentes tipos de hongos. Los hongos oportunistas justamente vienen a raíz de que se van a desarrollar en personas que tienen alguna inmunosupresión de fondo, como por ejemplo lo que es VIH, ¿no? O alguna enfermedad hematológica neoplásica, por ejemplo. Los hongos se dividen en lo que son levaduriformes o filamentosos o también llamados mojos. Entonces, el término del levaduriforme es como ustedes ven en lo que es la imagen porque tienen esa característica de justamente la levadura que así se ve lo que es el honguito. Y el filamentoso o mojo es la apariencia que nosotros podemos ver, ¿no? En los ambientes, ¿no? A nivel ambiental, el hongo se puede ver justamente así, ¿no? Por eso se le llama mojo o filamentoso. Entonces, esta es la forma de ver lo que son los hongos, ¿no? Como levaduriforme o ya sea como filamentoso en lo que es el ambiente y levaduriforme en lo que es en los órganos. Bueno, entonces algunas características, ¿no? Dependiendo de si es que el hongo es levaduriforme o si es que tiene hifas o tiene pseudohifas, ¿no? O alguna característica en especial, es que ustedes van a poder sospechar de lo que es el tipo de micosis que podría tener. Por ejemplo, si es que usamos levaduras con cápsulas, ¿no? Desde ahí yo ya pienso en criptococo principalmente, ¿no? O sea, otro hongo levaduriforme con cápsulas, no hay, básicamente criptococo. Por ejemplo, si es que hablamos de que al crecimiento se observan gránulos de azufre, estoy hablando de lo que es un micetoma, ¿no? Entonces, son características especiales que nos hacen sospechar de qué tipo de hongo pudiera estar presente, ¿no? Este es igual, estos los hongos, algunos van a ser hongos levaduriformes y otros van a ser mojos. Entonces ahí justamente es como ustedes pueden ver estos hongos, ¿no? En lo que son los diferentes tejidos. Igualmente, esta es la terminología, ¿no? Esto acá son cuando uno habla de hongos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de conidias, blastosporas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es para que ustedes, solamente para conocimiento general de ustedes, ¿no? Que sepan qué es lo que cada término significa cuando hablamos de micosis. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la candidiasis, ¿no? Entonces, las especies de cándida se han convertido en patógenos oportunistas, ¿no? Que justamente causan mucha mortalidad. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de diagnosticar, ¿no? La cándida. Y también ya se está hablando de lo que es una resistencia a los antifúngicos. Entonces, eh, ya no es fácil tratar cándida hoy en día, ¿no? La candidemia, que es la cándida en el torrente sanguíneo, afecta frecuentemente a pacientes de UCI, ¿no? Entonces, justamente los pacientes de UCI son pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Multiinvadidos. Entonces, justamente acá la cándida se comporta como un hongo oportunista. También en quienes, los que tienen enfermedad oncohematológica y también aquellos sometidos a trasplante de órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos. Principalmente en el periodo de neutropenia, ¿no? En lo que es la epidemiología de candidemia en América Latina, ¿no? Se ha reportado principalmente cándida, de todas las cándidas que hay, porque hay varias cándidas, la cándida albicans, ¿no? Es la más frecuente en el 50% de los casos. Pero hay otras zonas donde también las cándidas no albicans, que cuáles son, por ejemplo, cándida parapsilosis, cándida tropicalis, cándida glabrata, ¿no? Representan más del 50%. Algunos estudios en América, ¿no? Que no han incluido a Perú, por ejemplo, también reportan, ¿no?
algunos hongos emergentes como Candida krusei, Candida auris y Candida emuloni, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta las diferentes cándidas, que no todo va a ser Candida albicans, ¿no? Hay otra también Candida no albicans que también están significando hoy en día un problema en lo que es la salud pública. La Candida auris, les menciono la Candida auris, ¿por qué? Porque la Candida auris de todas las cándidas es una de las más problemáticas por su alta resistencia a múltiples antifúngicos, ¿no? Entonces, la Candida auris es un hongo que no va a responder clásicamente a lo que es el fluconazol o a equinocandinas, ¿no? O a otro tipo de azoles. Entonces, esta Candida auris es una de las más problemáticas y más temidas hoy en día. Hay pocos estudios hechos en Perú, ¿no? Por ejemplo, si se evaluó en un estudio cuál era la distribución de las cándidas según en frecuencia, en cada grupo etario, por ejemplo, y se encontró, por ejemplo, ¿no? que la Candida albicans estaba presente en el 44% como cándida, de las cándidas como la más frecuente, ¿no? Pero el resto dominó más, o sea, las cándidas no albicans fue lo que dominó más en este estudio que se hizo, ¿no? Entonces, ¿dónde más se encontró Candida albicans? En los adultos y en los adultos mayores también. Un momento, chicos. Ya. Entonces, y entonces en ese estudio de Perú, el 70%, ¿no? de la cándida fue cándida no albicans, ¿no? Entonces es un dato a tener en cuenta, ¿no? Que hoy en día ya la prevalencia de lo que es la cándida no albicans se está haciendo superior a lo que es la cándida albicans. En lo que es la susceptibilidad, por ejemplo, que se evaluó, ¿no? Se encontró que eran sensibles a lo que es el fluconazol, ¿no? En la mayor parte de los casos. Y resistente todavía en un pequeño porcentaje, ¿no? En 2.6% a lo que es el fluconazol. Y en el 2021 ya se reportó el primer aislamiento de Candida auris, ¿no? Más que todavía ha sido reportado en lo que es en Asia, lo que es la Candida auris, pero también ya lo tenemos en lo que es Perú. Entonces, la Candida auris así es como se ven los cultivos de lo que es la cándida, ¿no? Y a veces no se puede, en el cultivo no es fácilmente distinguible de lo que son las otras Candida no albicans. Entonces, por un cultivo en lo que es el medio agar-saburó, no es fácil identificar que sea Candida auris. Se hacen métodos genotípicos para diagnosticar realmente qué cándida es, ¿no? Luego otra cándida que también es problemática es la Candida emuloni, ¿no? Entonces la Candida emuloni fue reportada, por ejemplo, también en el 2021 en Perú, en un caso del hospital Almenara. Fíjense la cándida, este fue reportado abscesos hepáticos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, abscesos hepáticos múltiples, que fueron justamente causados por Candida emuloni, y se hizo un examen de MALDI-TOF, que es un examen especial, molecular, para diagnosticar que efectivamente era Candida emuloni, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico de Candida es muy difícil, el MALDI-TOF no lo tienen todos los hospitales, solamente los tienen 2 hospitales, entonces el diagnóstico es realmente difícil y complejo, ¿no? Y si es que no se diagnostica y trata, también se asocia a una elevada mortalidad.
Entonces, esas son las cándidas más o menos que nosotros tenemos en Perú. Tenemos cándida albicans, cándida no albicans y tenemos cándida auris y cándida emuloni. Este es un caso de lo que es un caso que espero que se vaya a reportar, que también tuvimos cándida emuloni en un paciente pediátrico en lo que es el Instituto Nacional de Niños de San Borja, ¿no? Que se encontró cándida justamente emuloni. Fue el primer caso de cándida emuloni en un paciente pediátrico, ¿no? Bueno, falta reportar, entonces esperamos que realmente podamos reportar este casito porque faltan algunos datitos. En lo que es la microbiología, entonces, la cándida, ¿dónde vive la cándida? ¿No? O sea, ¿cómo es que el paciente se puede contagiar de cándida? La cándida en sí, su hábitat normal está en nosotros, básicamente. Entonces, en la piel, en la boca, en la garganta, está en el tracto gastrointestinal y está en la vagina. O sea, tenemos cándida nosotros en todas estas superficies. Pero se comporta como oportunista cuando justamente el hábitat donde está, ¿no? Sufre una alteración. Se rompen lo que son las barreras y por eso es que la cándida aprovecha esa oportunidad de romperse estas barreras y ahí justamente produce lo que es la infección. Entonces, por eso es que algunos hacen un cultivo, por ejemplo, de lo que son las heces o lo que es alguna secreción vaginal, puede haber cándida, ¿no? Pero si es que no está asociado a clínica, eso no se considera en sí una enfermedad. La cándida, ¿no? Son células pequeñas de 4 o 6 micrómetros de pared delgada, ovoides, que se reproducen por gemación. Crecen bien en los frascos convencionales de hemocultivos, en aerobiosis y en placas de agar. No precisan medios especiales para hongos. En la microscopía se pueden ver, como ven en la imagen. Primero al cultivo, en la placa lo vamos a ver como levaduras, ¿no? Y a lo que es el microscopio vamos a encontrar pseudohifas e hifas, ¿no? Esa es la forma característica de ver lo que es cándida. Puede aparecer a veces como un gram positivo, o sea, uno puede hacer alguna coloración gram y podría así falsamente pintarse como un gram positivo, ¿no? Van a formar colonias lisas de color blanco, cremoso y brillantes, ¿no? Entonces, fíjense, estas son los diferentes, acá cómo es que se ve el cultivo en la plaquita, ¿no? Y acá es cómo se ve a lo que es el microscopio. Entonces, según las características de las cándidas, uno podría tal vez poder decir qué tipo de cándida es, ¿no? Por sus características, ¿no? Fíjense, esto es al microscopio, entonces no todas las cándidas, fíjense, son iguales. Entonces, según estas características microscópicas, uno podría decir si es cándida clarata, es cándida parapsilosis, es cándida tropicalis, ¿no? Y acá, en la parte de abajo, todas se ven igualitas, básicamente, principalmente, o sea, diferenciar en el cultivo qué levadura es exactamente cuál, la verdad es bien complejo, ¿no? Más que todo el microscopio nos va a servir bastante. Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia de cándida, no? La cándida forma lo que es el biofilm, ¿no? O sea, tiene su capacidad de adhesión a diferentes tejidos. O sea, pues que la cándida le gusta, o sea, se impregna bastante en los tejidos, ¿no? Formando lo que es el biofilm. Entonces, cualquier tipo de catéter, ¿no? Ya sea catéter venoso central, catéter de alto flujo para diálisis, un catéter urinario, ¿no? Entonces, ahí la cándida justamente se pega, ¿sí? Se va pegando y en cualquier momento justamente puede producir la infección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que se dé la infección por cándida? Entonces, acá tenemos dos situaciones, ¿no? Una es donde no hay cándida auris y la otra es donde sí hay cándida auris. Entonces, cuando no hay cándida auris es que hay una homeostasis normal. O sea, nosotros tenemos diferentes bacterias, ¿no? Acá, estas son las diferentes bacterias que nosotros tenemos. Entonces, la homeostasis normal es que todo está, en nuestro sistema inmunitario, con los macrófagos, neutrófilos, está controlado, ¿no? Entonces, todo se mantiene en orden con nuestras diferentes bacterias, que justamente al haber más cantidad de bacterias, en este caso buenas, estas no dejan que la cándida prolifere o se reproduzca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando no hay bacterias? O sea, estas bacterias, fíjense acá, han disminuido, ¿no? Y el sistema inmunológico está alterado. Entonces, estas dos situaciones de
tener ya pocas bacterias buenas y tener una alteración de la respuesta inmunitaria, va a crear una situación de disbiosis. Entonces, en esta disbiosis es que justamente la cándida va a... En esta situación de disbiosis es que la cándida va a aprovechar la oportunidad y a producir infección, ¿no? Entonces, por eso es justamente importante que siempre recalco que hay que usar los antibióticos con cautela y en el momento oportuno, porque fíjense, ustedes con el antibiótico van a matar sus bacterias buenas, entonces mata sus bacterias buenas, ya van a crear una situación que promueva lo que es la disbiosis. Y justamente eso va a hacer que las cándidas que habían en poca cantidad proliferen más. Factores predisponentes, entonces, los generales son que el paciente tenga una enfermedad aguda severa, los extremos de la vida, menores de 1 año, mayores de 65 años, que sea diabético, cirrótico, con malnutrición, alguna cirugía gastrointestinal previa, estancia hospitalaria prolongada en UCI, dispositivos invasivos, la nutrición parenteral, catéter urinario y ventilación mecánica. Entonces, acá se resumen los principales factores, ¿no? UCI, o sea, todo paciente en UCI ya es un factor que me debe estar a mí haciendo pensar que tal vez pueda haber una candidemia por ahí. Y todo paciente de UCI que tiene dispositivos. Entonces les mencioné que la cándida, todo lo que sea algún tipo de catéter o superficie, ahí justamente se va a adherir y formar biofilm. Entonces, un paciente de UCI que tenga dispositivos invasivos, justamente, nutrición parenteral, catéter urinario y que esté en ventilación mecánica, todos esos son factores de riesgo para candidemia. Y bueno, otros factores de riesgo, ¿no? Interindividuales es el uso prolongado de CBC, antibióticos de amplio espectro, entonces les mencioné, ¿no? O sea, usar antibióticos de amplio espectro bastante tiempo es un factor para cándida. Que ya el paciente haya estado colonizado previamente por cándida, falla renal y hemodiálisis, neutropenia, quimioterapia, corticosteroides, agentes inmunosupresores, pancreatitis, perforación visceral, politrauma y los quemados extensos también. En lo que es la clínica, entonces, la cándida primero va a estar por ahí, ¿no? En cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Formando lo que es el biofilm. Y a partir de ahí va a ir a lo que es el torrente sanguíneo, se va a meter por el torrente sanguíneo y una vez que se meta al torrente sanguíneo va a ocasionar lo que es una candidemia. Y de lo que es la candidemia, o sea, de lo que estaba circulando ahí, puede irse a lo que es el hueso, puede causar lo que es una osteomelitis, ¿no? Puede irse a lo que es el pulmón, puede crear abscesos pulmonares, puede irse a lo que es el ojo, crear una endoftalmitis, al hígado con abscesos hepáticos, como hemos visto en el caso, a lo que es el vaso, creando abscesos esplénicos, puede crear lo que es una candiduria, una pielonefritis también podría haber, y en los diferentes dispositivos intravasculares también puede crear biofilm. Entonces, la cándida, ¿no? Se puede ir a cualquier tipo de órgano y ahí producir enfermedad, infección. Entonces, igual es otra imagen de qué es lo que causa lo que es la cándida. Abscesos puede causar lo que es la cándida, abscesos abdominales también. A nivel de mucosas puede haber lo que es la candidiasis oral, ¿no? También puede haber candidiasis esofágica. La cándida está en esas zonas, ¿no? Entonces puede crear candidiasis oral y esofágica. Candidiasis vaginal también, candidiasis cutánea y lo que es la onicomicosis también está causado por cándida. Entonces la cándida puede tener un amplio espectro de enfermedades asociadas. Este es igualmente otros gráficos donde igualmente sale relatado qué tipo de infección puede crear lo que es la cándida. Entonces, cuando hablamos de lo que son las infecciones de las mucosas, hablamos, por ejemplo, de lo que es el famoso muguido oral, ¿no? Que es la estomatomicosis, que es muy clásico de inmunosupresión en los pacientes con VIH. Entonces, cuando tengan un paciente con muguido oral, chicos, sí o sí debo descartar inmunosupresión, ya sea inmunosupresión infecciosa como VIH, ¿no? Principalmente,
o inmunosupresión secundaria a enfermedades autoinmunes, también como lupus. Entonces, hay muchos pacientes que debutan justamente su cuadro de lupus con Muget. Entonces, ¿eso es por qué? Porque su sistema inmunitario está deprimido. Luego puede haber lo que es la esofagitis candidiásica, ¿no? Más que todo en pacientes oncológicos de neoplasia hematopoyética o linfática y en los pacientes con VIH-Sida, ¿no? También se ha considerado como al omeprazol como un factor de riesgo adicional, ¿no? ¿Y qué síntomas causa lo que es la esofagitis candidiásica? Odinofagia, sensación de obstrucción durante la deglución y dolor torácico subesternal, ¿no? La única forma de diagnosticar es hacer una endoscopía, ¿no? Y hacer una biopsia. Con eso es que recién diagnosticamos la esofagitis candidiásica. También puede haber candidiasis digestiva de mucosas no esofágica, más que todo en pacientes oncológicos, pero de forma más frecuente el esófago es el más alterado, seguido de lo que es el estómago y el intestino delgado. ¿Y qué es lo que más causa? Úlceras, ¿no? O sea, cuando uno ve úlceras en el estómago, en el intestino delgado, una de las probabilidades es que pueda ser cándida. Y lo otro también es vaginitis candidiásica, ¿no? Esto más frecuente es en los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente. También en los pacientes que han recibido antibióticos. Hay muchos pacientes que van por flujo vaginal, ¿no? Y incluso ni siquiera es un flujo vaginal patológico, pero les indican de frente antibióticos, ¿no? Y luego de ahí los pacientes vienen y refieren recién que les da lo que es picazón y tienen recién un flujo cremoso, ¿no? Que es característico de lo que es la vaginitis candidiásica. Entonces, eso se da porque le indicaron antibióticos previamente, ¿no? Entonces, la vaginitis candidiásica como tal no es una infección oportunista, o sea, cualquier persona puede tener vaginitis candidiásica, ¿no? Recuerden que la cándida vive ahí y si es que, por ejemplo, hay una situación de humedad, ¿no? En la zona, prolifera lo que es la cándida. Entonces, la vaginitis candidiásica como tal no es una enfermedad que nos haga sospechar, por ejemplo, del todo VIH, ¿no? Pueden haber otros factores que condicionen que un paciente tenga vaginitis candidiásica. El síntoma más característico es justamente el prurito, es un prurito intenso que las pacientes se van a quejar en la zona vulvar y edema también de lo que son los labios. Puede afectar otros órganos, ¿no? A nivel central, ¿no? Puede causar micro o macroabscesos múltiples, puede causar también meningitis y sobre todo en pacientes con VIH-Sida. A nivel respiratorio también puede causar bronconeumonía local o difusa, ¿no? Infiltrados difusos discretamente nodular con diseminación hematógena. Casos más raros puede causar neumonía necrotizante o mesotoma pulmonar candidiásico e infiltrados transitorios. Y a nivel cardíaco, endocarditis, ¿no? Endocarditis también por cándida es algo que también se ve muy frecuentemente. Puede causar también pericarditis o miocarditis con microabscesos y esto último frecuente en pacientes con VIH-Sida. Entonces, cuando hablamos de endocarditis, eso sí, el hongo más frecuente que produce endocarditis es cándida, de lejos, ¿no? Es el más frecuente que va a afectar lo que es el endocardio. A nivel urinario, los antibióticos, ¿no? El uso amplio de antibióticos y el uso de sonda urinaria van a ser los principales factores de riesgo para candiduria, sintomática o asintomática, más que todo en pacientes hospitalizados, ¿no? Y no siempre, o sea, como les mencioné, el hallazgo de cándida en orina no significa que realmente esté con infección, ¿no? Hay que siempre ver lo que es la clínica del paciente. O sea, entonces, la cándida vive por ahí, o sea, como les mencioné, vive en lo que es la zona genital, vive en lo que es la vagina. Entonces, si es que le reportan un urocultivo con aislamiento de cándida, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ¿no? No hay que tratar. Es simplemente una contaminación de lo que es la muestra probablemente. Artritis, osteomelitis también puede causar, o sea, los huesos, como les mencioné, le gusta lo que es la cándida, costocondritis y miositis también candidiásica. También puede causar infección peritoneal, hepática, esplénica y de lo que es de la vesícula biliar. Los abscesos hepáticos que les mencioné. Luego también puede afectar al ojo, ¿no? Puede causar lo que es una candidiasis ocular,
justamente por diseminación hematógena, ¿no? O también puede ser por traumatismos o cirugías. Puede causar endoftalmitis y coriorretinitis. Y lo que es la candidiasis diseminada y candidemia, ¿no? Es la ausencia de hemocultivos positivos en pacientes con candidiasis diseminada, ¿no? Es el cuarto patógeno más frecuente aislado en las infecciones del torrente sanguíneo. Entonces, para el diagnóstico, ¿no? Les puse acá los principales exámenes que hay para diagnosticar lo que es la cándida. Pero este es para lo que es la candidiasis invasiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1,3 beta de glucano, ¿no? Es uno de los que más se utiliza, tiene una sensibilidad del 70 a 100%, con una especificidad del 87 a 96%. Pero también puede dar falsos positivos. Entonces, ¿por qué? Porque también puede salir positivo en otros hongos. Entonces, por ejemplo, Aspergillus también puede dar un beta de glucano positivo. Entonces, es un test que nos sirve, pero que no nos, como tal, no nos define que podría ser una candidemia como tal o candidiasis invasiva, ¿no? Manano y anticuerpos antimanano también es un examen que se realiza, ¿no? La sensibilidad es del 60%, 89%, con una especificidad del 80-84%, pero aún también tiene limitaciones en lo que es su uso para el diagnóstico. Los anticuerpos antimicelio también se pueden utilizar. Los ácidos nucleicos definitivamente es uno de los pruebas moleculares, ¿no? Que es el examen más recomendado por su alta sensibilidad y especificidad, pero sí hay todavía escasos métodos que son accesibles a lo que son los diferentes hospitales. El cultivo también, ¿no? Tiene especificidad del 100%, entonces el cultivo es un muy buen examen para poder descartar que sea cándida, ¿no? Pero el detalle son los más conocidos. Estos son otros exámenes, ¿no? Puedo hacer lo que es el cultivo de sangre, ¿no? Si es que hay una candidiasis invasiva, tengo una posibilidad de captar esa cándida en lo que es la sangre. Entonces, entonces puede ser cultivo de lo que es sangre, el beta de glucano que ya hemos hablado, el manano y antimanano. Y estas son lo que es las PCR, ¿no? Las pruebas de PCR, las pruebas de reacción de cadena polimerasa que están disponibles. Y de todas estas de acá, una de las que se prefiere más es el T2 Candida Panel, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, les detectan diferentes tipos de cándida, ¿no? Albicans, glabrata, cruzei, parapsilosis y la tropicalis, ¿no? Son 5 tipos de cándida. Entonces, esta es una de las que se utiliza y que es bien rápida lo que es el resultado, ¿no? Entonces, el T2MR cándida, ¿no? Es un examen en el cual recolectan lo que es la sangre, lo pueden a cultivar en frasquitos, ¿no? A la máquina, y en 3 a 5 horas ya tienen un resultado rápido de lo que es la especie de cándida. Entonces, a diferencia del cultivo que demora entre 1 a 5 días, ¿no? En cambio, el T2MR cándida, con su alta especificidad y sensibilidad, en pocas horas ya ustedes pueden tener un diagnóstico, ¿no? Para dirigir lo que es la terapia. En el tratamiento, esto es muy importante, ¿no? Saber qué antifúngico es resistente o no a lo que es en alguna cándida, ¿no? Por ejemplo, la cándida albicans en general, ¿no? Es sensible a la mayoría de los antifúngicos, ¿no? Fotiricina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol y las equinocandinas, ¿no? Acá las dos que son un poquito, o sea, que son de las cándidas más frecuentes, ¿no? Pero que ya son resistentes, es lo que es la cándida glabrata y la cándida cruzei, ¿no? Con estas sí hay que tener cuidado porque sí van a ser resistentes, por ejemplo, a lo que es el fluconazol, ¿no? Como pueden observar acá. Entonces ahí tendremos que pensar en otro tipo de alternativa, ¿no? Entonces, ahora, y como les mencioné, la cándida auris, ¿no? Esa sí es de todas, es la que es probablemente la más resistente en general, ¿no?
Entonces, de acá lo importante es que es una cándida albicans, probablemente sea sensible a todos los antifúngicos, también considerando también lo que es el fluconazol. Si es que es una cándida no albicans, hay que tener cuidado con glabrata y cruzei, que esas son resistentes en sí al fluconazol, intrínsecamente. Y si es que es una cándida auris, igual esa puede ser resistente a todos los antifúngicos, entonces hay que también tener cuidado. Entonces la cándida auris es la más problemática, es la más resistente a la mayoría de los antifúngicos. Este es el Candida Score, ¿no? Que siempre menciono que deben aprendérselo. ¿Por qué? Porque es un score fácil, ¿no? De 4 ítems que me indica si es que el paciente puede o no estar frente a una candidiasis invasiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evalúo? Uno es la colonización multifocal por cándida, que es un punto. ¿Multifocal qué se refiere? Por ejemplo, que han aislado cándida en lo que es orina y también en lo que es en secreción respiratoria. O han aislado cándida en lo que es orina en orina y en alguna otra muestra de alguna otra muestra de algún otro sitio que podría ser estéril. Entonces, esa colonización multifocal por cándida da un punto, ¿no? Y si es que solamente tiene el paciente un aislamiento en lo que es la orina, no se considera, por ejemplo, colonización multifocal, ¿no? Multifocal se refiere a más de 2, a más focos en los cuales se haya aislado cándida. Luego, grandes cirugías. Más que todo acá se refiere a cirugías abdominales, ¿no? Como les mencioné, la cándida vive en lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, un paciente que lo hayan operado de alguna cirugía del intestino, del colon, por ejemplo, que es lo más frecuente, por ahí justamente la cándida puede haber ya salido, ¿no? De lo que es de su hábitat natural y por ahí justamente haber hecho una candidemia. Entonces, cirugías abdominales, ¿no? Debo tener en cuenta como un puntaje. Luego, lo que es la nutrición parenteral total. La nutrición parenteral total justamente se refiere a que por vía endovenosa el paciente va a estar recibiendo los nutrientes porque no puede recibir alimentos como tal. Entonces, esa vía, ¿no? endovenosa por la cual son nutrientes, ¿no? Entonces, tiene diferentes nutrientes que hacen, o sea, si bien es cierto es bueno para el paciente, pero también al hongo también le gusta, encuentra ahí sustancias que el hongo dice, esto acá me gusta, entonces empieza ahí justamente a estar presente, ¿no? Y a comer todos estos nutrientes que están en lo que es la nutrición parenteral total. Entonces, un paciente que tiene NPT también se considera un factor de riesgo y le da un punto de 1. Y el paciente que está con shock séptico, ¿no? Se considera 2 puntos. Entonces, yo tengo que evaluar, ¿no? Si estoy en un paciente de UCI que ya tiene más de 7 días, yo saco este score. Si tiene un score mayor o igual a 3, tengo que ver si es que el paciente es paciente quirúrgico o no, ¿no? Entonces, si aquí tiene un score de más de 3, ¿no? Le tengo que sí o sí dar lo que es un tratamiento antifúngico, ¿no? En cambio, si es que es un paciente no quirúrgico, ahí podría hacerle algún otro examen para recién determinar si es que le inicio o no antifúngico. Si es que tiene un Candida score menor a 3, no está indicado dar como tal tratamiento antifúngico. Entonces, por eso es muy importante evaluar este Candida score. En el tratamiento empírico de lo que es la cándida, ¿no? Hay tratamiento empírico y tratamiento dirigido. Entonces, en el empírico es cuando yo tengo la sospecha, o sea, ya he evaluado mis factores de riesgo y tengo la sospecha de que el paciente tiene candidemia, ¿no? Entonces, tengo que ver si es que el paciente es neutropénico o no neutropénico. Entonces, si es que el paciente es neutropénico, probablemente mi alternativa de elección va a ser anfotericina B, o caspofungina, ¿no? Que es una equinocandina. O voriconazol también podría ser. Pero si es que el paciente es no neutropénico, sí podría iniciar con fluconazol o caspofungina, ¿no? Acá más que todo en pacientes no neutropénicos, más utilizamos lo que son las equinocandinas, que son esas 3 de acá, caspofungina, anidrofungina y micafungina. Entonces, ya les estoy diciendo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, tratamiento empírico para candidiasis invasiva, hoy en día la recomendación es
iniciar con equinocandinas, ¿no? Ya sea casofungina, anelofungina o micafungina. Esto es otras infecciones, ¿no? que podrían haber, como les mencioné, la cándida produce múltiples infecciones. Si es que ya es una infección, por ejemplo, de una endocarditis o de lo que es el sistema nervioso central, por ejemplo, ahí nuestra preferencia probablemente será anfotericina B, ¿no? Fíjese acá en lo que es la orina, que lo que les mencioné, o sea, es que el paciente tiene una candiduria, o sea, que crece la cándida en el cultivo, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ¿no? No está indicado el tratamiento, o sea, yo no debo tratar esa cándida en orina, y es algo que muchas personas hoy en día tratan, ¿no? O sea, tengo una cándida en orina, ya están haciendo tratamiento, entonces no está indicado la candiduria asintomática como tal. Esto es igual en otras situaciones de peritonitis, candidiasis, mucocutánea o la mucocutánea no genital. ¿Cuál es el tratamiento? En la esofagitis candidiásica también, el fluconazol es lo que más utilizamos para la esofagitis candidiásica, por ejemplo. Y bueno, eso sería con respecto a cándida, los factores de riesgo y el tratamiento y el diagnóstico que se utilizan. Ahora veamos micosis profundas raras. Acá vamos a hablar acerca primero de lo que es el micetoma. Entonces, el micetoma es una infección granulomatosa, ¿no? Es una infección granulomatosa y es crónica, o sea, de larga data, progresiva de la piel y del tejido celular subcutáneo que suele afectar a toda la extremidad inferior y generalmente afecta a un único pie. ¿Cuál es la triada? 1 es la tumefacción localizada en la extremidad. 2 es la existencia de trayectos fistulosos subyacentes, o sea, asociadas a tumefacción. Y 3, la producción de granos o gránulos dentro de estos trayectos fistulosos, ¿no? Entonces, esa es la triada de lo que es un micetoma. Cuando está causado por hongos, que es justamente el tema de hoy, se llaman eumicetomas. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? Justamente es porque ha habido un traumatismo pequeño, ¿no? Que justamente ha hecho que el microorganismo se inocule ahí y luego penetre, ¿no? A través de lo que es la piel o tejido celular subcutáneo. Más que todo donde se presenta esto acá en climas tropicales y subtropicales, ¿no? El factor de riesgo son personas de trabajo agrícola y personas que trabajan al aire libre. Y es 5 veces más frecuente en varones. Entonces, en lo que es la etiología microbiológica, cuando hablamos de micetoma, como les mencioné, cuando nos referimos a un micetoma, porque puede haber micetoma causado por bacterias, ¿no? Entonces, pero el que estamos hablando hoy día es producido por hongos, entonces ahí se llama eumicetoma. Entonces, estos pueden, dependiendo del tipo de granos, ¿no? Que si son granos negros, pueden ser producidos por ese tipo de hongos, que son varios, y si son granos pálidos, que son blanco o amarillentos, ¿no? También son producidos también por diferentes tipos de hongos. Entonces es algo importante a mencionar que el micetoma no está producido por un hongo específico como tal, pueden ser una variedad de hongos que pueden producirlo. Los granos suelen tener un diámetro de 0.2 a 4 milímetros, porque pueden ser vistos incluso de manera macroscópica. Y en la microscopía vamos a encontrar hifas de 2.5 micrómetros de ancho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de micetoma, ¿no? Por hongos, esta es la etiología que nosotros debemos pensar. Entonces, en la clínica, justamente está como ustedes pueden ver en lo que es la imagen, ¿no? Hablamos de que este generalmente afecta a lo que es el pie, ¿no? Es algo clásico en el pie, ¿no? Que se hincha o se pone tumefacto este pie y justamente ven esos trayectos fistulosos y con los gránulos. Entonces, más del 75% presenta una lesión en la extremidad inferior, sobre todo en el pie, seguido de lo que es la mano, también puede dar, y seguido de lo que son las extremidades superiores y otras zonas del cuerpo. Comienza como un nódulo subcutáneo único pequeño e indoloro que va a crecer con lentitud, ¿no? O sea, poco a poco va creciendo. Se fija el tejido subyacente y forma trayectos fistulosos por debajo de la lesión que serán en la superficie y drenan pus, justamente esto, drenan pus con gránulos.
El desarrollo de los senos y tractos fistulosos se da meses a años después. La tumefacción suele ser firme e indolora y no parece eritematosa. Generalmente va a respetar los músculos, tendones y nervios. Ahí. Esta es, fíjense, otra imagen de un mesotoma de lo que es la pierna. Y acá mesotoma de lo que es el brazo, en este caso causado por Madurella mycetomatis, ¿no? Para el diagnóstico, entonces, yo tengo que tener lo que es la tríada clásica, que ya hemos hablado. En la microbiología también me hace lo que es el diagnóstico, ¿no? Por microscopía y cultivo del grano. Hasta 4 semanas yo tengo que esperar que me crezca este hongo, ¿no? Eso es sí lo dificultoso con este caso. Y para descarte, también tengo que descartar que hay una afectación ósea, ¿no? Como es una infección de piel y tejidos blandos, también puede afectar lo que es el hueso. Entonces, ahí necesita una radiografía, ecografía, tomografía y resonancia magnética, ¿no? Entonces, acá fíjense cómo se ven los gránulos de lo que son los micetomas, y acá también. En el tratamiento, acá necesito darle un tiempo muy prolongado de antimicrobianos, en general al menos 1 año de tratamiento tiene que recibir el paciente, y también una cirugía citorreductora, o sea, antimicrobianos y cirugía, ¿no? de esa zona de lo que son los gránulos. ¿Qué antimicótico usar? Más que todo los antimicóticos azólicos, como itraconazol o ketoconazol, son los ideales. Duración, como le digo, meses a años, al menos 1 año el paciente debe recibir lo que es el tratamiento. Y luego del primer año de tratamiento, si es que no ha habido una mejoría, debe el paciente recibir sí o sí lo que es una cirugía citorreductora. Ahora continuamos con lo que es la paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis es una enfermedad no contagiosa y generalmente restringida a Latinoamérica, ¿no? Se va a dar en las áreas de endemicidad, se centran alrededor de los bosques tropicales y subtropicales, donde las temperaturas moderadas de 17 a 24 grados, la elevada pluviosidad anual y la abundancia de vías fluviales favorecen ciertos cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, justamente está relacionado mucho a lo que son los cultivos del café y tabaco. Y también los pacientes con paracoccidioidomicosis pueden desarrollar también otras infecciones. Entonces, fíjense acá, esta es la distribución de lo que es la paracoccidiomicosis, ¿no? Y acá, Latinoamérica, ¿no? Es una de las regiones justamente con más casos de lo que es paracoccidiomicosis, ¿no? Perú tenemos siempre casos de paracoco. En la microbiología, entonces, está causada por el Paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Son hongos termodimórficos, ¿no? O sea, dimórficos, quiere decir que presenta 2 morfotipos, o 2 formas, se podría decir, ¿no? Una es que se presenta como un mojo, ¿no? A temperaturas menores a 28 grados, y como una levadura en tejidos de mamíferos y cultivos a 35 o 37 grados. Si es que hablamos de temperaturas de menor de 28 grados, el hongo va a crecer en unas 3 semanas y va a producir colonias algodonosas de color blanco con penachos cortos de micelios aéreos. Y al microscopio los observamos como clamidoconidios e hifas tabicadas. Es una característica muy importante, hifas tabicadas. Y cuando está a temperatura de 35 a 37 grados, ¿no? En los cultivos, crece recién en unos 10 días, forma colonias blandas, color marrón cremoso. Al microscopio lo vamos a ver como células levaduriformes de tamaño variable, de 4 a 40 micrómetros, y algunas van a adoptar esta forma característica que es de gemación múltiple, que esa es una forma como de rueda de timón. Entonces, el hongo es un saprófito del suelo. Clásicamente, los humanos se infectan a través de lo que son las actividades agrícolas. Entonces, como les mencioné, es que el trabajador es agrícola, ya sea de lo que es el café, ¿no? Es muy frecuente que esté asociado a esta infección. O también si es que ha tenido empleos relacionados con lo que es el suelo, ¿no? Entonces, todo lo que sea plantaciones de café, algodón, tabaco y caña de azúcar, y que tenga manifestaciones clínicas compatibles con esta infección, siempre hay que pensar primero en paracoccidioidomicosis.
Entonces acá pueden ver lo que es la forma microscópica de lo que es el paracoco. Y acá hay dos formitas, ¿no? que les mencioné. Uno acá, a veces se les menciona como las orejas de ratón o de Mickey, ¿no? Acá fíjense cómo se parece. Y la otra les mencioné como rueda de timón, ¿no? O como la rueda de un barco también, ¿no? Entonces, esa es una forma muy característica, que es justamente esta forma se da por la gemación múltiple que tiene lo que es el paracoco. Entonces, siempre que les mencionen esta forma, ¿no? de lo que es el hongo, hay que pensar en que sea el paracoco. Entonces, ya sea lo que es la forma en orejas de Mickey, ¿no? O lo que es la forma de rueda de timón. En lo que es la clínica, vamos a encontrar 4 tipos de manifestaciones. Uno es la infección, por ejemplo, subclínica, que es un proceso latente, clínicamente sintomático, que dura años desde el contacto inicial del hongo y que más tarde puede evolucionar a una enfermedad progresiva manifestada clínicamente. O sea, simplemente es como el periodo latente en el cual uno tiene lo que es el hongo. Luego lo que es la forma residual, que van a ser secuelas que se originan en tejidos fibrosos infectados previamente, fundamentalmente en los pulmones. Y ya luego hablamos de lo que es la forma aguda y lo que es la forma progresiva crónica. La forma aguda o subaguda es grave, se da por afectación de múltiples órganos, con hipertrofia ganglionar, hepática, esplénica y con manifestaciones cutáneas múltiples, ¿no? Y la de todas esas de acá, la forma más frecuente es la enfermedad progresiva crónica, que se da en el 90% de los pacientes, se da a lo que es una edad avanzada, tienen una afectación pulmonar importante y lesiones en mucosas, piel, glándulas suprarrenales y otros. Entonces, esta de acá es la forma más frecuente de lo que es la paracoccidiomicosis en los adultos. Entonces, ¿qué síntomas asociados puede haber en estas fases, ¿no? Ya sea enfermedad aguda o enfermedad crónica progresiva? Fiebre, ¿no? Fiebre, astenia, malestar general y pérdida de peso. Entonces, justamente estos síntomas de que el paciente tiene fiebre por largo tiempo, astenia, malestar general y que ha perdido peso, no solamente nos debe hacer pensar en tuberculosis, ¿no? Sino también en hongo, si es que el paciente viene de una zona tropical y si es que el paciente tiene un trabajo justamente de agricultor. Entonces, esos son puntos claves, chicos. En los pulmones, entonces, ¿qué va a causar? En la radiografía uno puede encontrar infiltrados intersticiales en el 64% de los casos. También puede haber lesiones que sean infiltrados en nodulares y alveolares, bilaterales, ¿no? Simétricos, más que todo en campo central e inferior. Y en la tomografía podemos encontrar engrosamiento de los tabiques interlobulares en el 86%, 88%, opacidades, ¿no? Incluso patrones en vidrio esmerilado también podemos encontrar. Miren, cavidades, consolidaciones. Entonces, esto, o sea, el compromiso pulmonar, que es lo más frecuente, ¿no? En lo que es la enfermedad crónica progresiva, se parece mucho a la tuberculosis, ¿no? O sea, por eso es que en el diferencial de tuberculosis está lo que es la paracoccidiomicosis. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, como le digo, el estar en lo que es la selva, ¿no? Porque estas son zonas tropicales de lo que es la selva principalmente, allá no es fácil decir, esto acá de frente es tuberculosis, ¿no? El principal diferencial es la paracoccidiomicosis. En las mucosas puede haber, está afectada en el 50% de los casos, generalmente afecta las encías, paladar, labios, va a causar lesiones infiltrantes, edematosas y ulceradas, con base granulomatosa, con aspecto de mora, y son muy dolorosas. Y en lo que es la piel, fíjense acá, 20-50% de los casos, lesiones ulcerosas con una base granulomatosa, ¿no? Como pueden ver lo que es la imagen, úlceras con base granulomatosa. En lo que es el SIDA, el paciente puede tener múltiples lesiones y bastante pequeñas, planas, cubiertas con costras y sin inflamación de los tejidos circundantes. Entonces, el paracoco, ya estamos viendo que afecta pulmón principalmente, también puede afectar lo que son piel y mucosas, ¿no? Acá, por ejemplo, es, esta imagen es un paciente con VIH-Sida, y fíjense el compromiso cutáneo que ha hecho por paracoccidiomicosis. Es un compromiso más severo, la verdad. Y este es igual otro paciente con VIH igualmente, con lesiones en piel, acá en los labios,
y acá consolidados, ¿no? En lo que es el pulmón. Esta es una paracoccidomicosis diseminada, ¿no? En un paciente que recibe un trasplante de riñón. Acá son lesiones vesiculares. En lo que es la tomografía hay un patrón como tipo miliar, ¿no? Fíjese acá como puntitos, ¿no? Múltiples o micronodular. Y acá lo que es lesiones osteolíticas también vertebrales, ¿no? Entonces, el paracoco se parece, como les digo, menciono mucho a lo que es tuberculosis, ¿no? Mucho tuberculosis. Estos son otro tipo de lesiones cutáneas, ¿no? Fíjense en los labios, ulceraciones, en la lengua, fíjense también esas ulceraciones que causa. Acá en cara, lesiones como pústulas, costras, úlceras, y acá lesiones múltiples, ulceradas costrosas. También puede crear lo que son abscesos cerebrales también, ¿no? También puede tener afectación cerebral. También puede afectar lo que son los ganglios, ¿no? Los ganglios linfáticos, puede causar adenopatías. Y esto más que todo es en los pacientes pediátricos, ¿no? Es muy frecuente en los pacientes jóvenes pediátricos que cause afectación linfática, ¿no? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta en el diferencial. Esto es sobre lo que es la clínica, ¿no? De lo que es la paracoccidomicosis y VIH, versus solamente los que tienen esta enfermedad pero sin VIH. Entonces, el paciente que tiene VIH, ¿no? Hace más fiebre, ¿no? Hace más linfadenopatías, más esplenomegalia, más lesiones en piel, más compromiso pulmonar también. Entonces, esas son en general todas las manifestaciones que puede haber, ¿no? Pero en los pacientes con VIH siempre hace más frecuencia de lesiones en diferentes órganos, ¿no? La mortalidad, fíjese acá lo que es la recurrencia y lo que es la mortalidad. En un paciente con VIH la mortalidad es 35%, ¿no? Versus un 7.9% de los pacientes que no tienen VIH. Ya. Entonces, la forma progresiva de lo que es la paracoccidomicosis, como les mencioné, la forma crónica es más que todo en el adulto, ¿no? Que es la forma pulmonar sobre todo, ¿no? Pero la forma aguda o subaguda, más que todo se da en los niños, ¿no? En los jóvenes. Y en ellos el pulmón no es lo más afectado son las adenopatías. Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Si es que es una paracoccidomicosis en niños o jóvenes, lo más frecuente es compromiso de adenopatías linfático. Si es que es un adulto, lo más frecuente será la presentación de la forma crónica progresiva con afectación pulmonar. Para el diagnóstico, la microscopía es el gold estándar, definitivamente. Se puede aislar el hongo en fluidos biológicos y tejidos. También se puede hacer cultivos, inmunofluorescencia también se podría hacer y lo que es el PCR. El cultivo va a demorar entre 3 a 6 semanas y se puede mandar cualquier tipo de muestra, dependiendo del foco donde esté la infección. Raspado mucocutáneo, esputo, lavado bronquialveolar, líquido cefalorraquídeo, aspirado de nódulo linfático, biopsia y diferentes tejidos, ¿no? Esta es una forma, ¿no? de algoritmo diagnóstico para hacer lo que es el diagnóstico. Entonces, yo tengo cualquier tipo de muestra, como les mencioné, esputo, lavado bronquialveolar, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y le hago lo que es un examen micológico, un examen que puede ser lo que es la microscopía directa, que es con el KOH al 20%, y justamente acá observan esa forma, ¿no? De gemación múltiple con la famosa característica de lo que es el timón de barco, ¿no? Entonces eso es patognomónico, ¿no? Entonces eso a mí me diagnostica lo que es paracoccidomicosis. Y lo otro es hacerle un cultivo a 35 grados, ¿no? En los diferentes medios, y si el cultivo es positivo, ¿no? Le tengo que hacer una identificación molecular, ¿no? Principalmente con lo que es PCR, ¿no? Para hacer lo que es el diagnóstico de paracoccidomicosis basiliensis. Esto es lo mismo, básicamente. En el tratamiento,
Entonces acá es interesante cómo les, en el tratamiento, cuáles son los diferentes antifúngicos, ¿no?, que se utilizan según lo que es la disponibilidad donde estén y cuál es la tasa de respuesta, ¿no? Entonces, fíjense acá, de los antibióticos que tienen mejor respuesta, ¿no?, del 94-98%, es el itraconazol, ¿no? Entonces, itraconazol es el tratamiento de elección para la paracoccidomicosis, ¿no? ¿Por qué también? Porque no tiene tanto porcentaje de recaídas. Entonces, para coccidiomicosis, mi primera opción es itraconazol. Si es que no tengo itraconazol o el paciente tiene alguna enfermedad hepática, por ejemplo, o tiene interacciones farmacológicas, otra opción podría ser ketoconazol, que también tiene una alta también tasa de respuesta. Si es que no es cualquiera de estos dos, porque estos azoles, itraconazol, ketoconazol, son hepatotóxicos. Entonces, si es que no tengo esta opción para darle, ¿no?, podría ser trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Podría ser también una muy buena opción para dar al paciente. Voriconazol también puede ser, ¿no? Pero de primera elección, itraconazol. Si es que no tengo itraconazol, ketoconazol. Si es que no hay itra ni keto, porque o el paciente tiene falla hepática, podría darle trimetoprim sulfametoxazol o voriconazol. Y ya como última opción podría ser la anfotericina B, ¿no?, desoxicolato. Pero esa, recuerda que es muy nefrotóxica, ¿no? Muy nefrotóxica. Listo. Y para terminar con lobomicosis. Lobomicosis está producida por el hongo de la Acacia loboi. Es una infección cutánea crónica que con mayor frecuencia afecta a las poblaciones indígenas de las regiones amazónicas de Colombia y Brasil, y a los delfines también va a afectar. El agente etiológico como tal nunca se ha aislado en cultivos. ¿Y qué se va a aparecer en lo que es la microscopía? Se parece a lo que es el limón, ¿no? Por esas formas ovaladas que tiene, se parece mucho a lo que es el limón. Entonces, esa forma se puede decir, de huevo que se podría ver en lo que es la microscopía, nos debe hacer sospechar de lo que es este hongo de la Acacia loboi. ¿Qué es lo que va a producir este hongo? Principalmente, fíjense, esas hipertrofias, ¿no? Mucho compromiso tiene a nivel de lo que es el pabellón auricular, ¿no? Es causa de lo que es una hipertrofia, ¿no? O también de zonas adyacentes también en lo que es la cara, ¿no? Fíjense acá esta hipertrofia, ¿no? Y acá lesiones también en lo que es la piel, también como estas ulceraciones grandes también podría causar. Y clásicamente lo que es la microscopía, ¿no?, con la tinción de Gomori principalmente, podemos ver estas imágenes que son así como huevitos, ¿no? Como huevitos o como limón, así bien redonditas. Entonces, eso de ahí es lobomicosis hasta demostrar lo contrario, ¿no? En lo que es el diagnóstico, el hallazgo de las típicas células globosas o con forma de limón, ¿no?, que miden de 9 micrómetros de diámetro, ¿no?, ya sean individuales o en cadenas cortas, nos hacen el diagnóstico. Como digo, que se cultive la Acacia loboi no se ve, ¿no? Pero sí, solamente con la microscopía, que ustedes vean esas células en forma de limón, hacen el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Para eso de acá es solamente resección quirúrgica, ¿no? No, en este caso, a diferencia de los otros, no tengo que dar un antifúngico como tal. Acá es la cirugía, el tratamiento de lesión en lo que es la lobomicosis, ¿no? Listo, chicos, con eso terminamos la clase. Si es que hubiera alguna pregunta más, me la comentan. Si no, damos por terminada lo que es la clase. Gracias. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, chicos. Entonces, doy por terminada la clase. Listo, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.